Bienvenidos al podcast de Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Iniciamos. Muy buenas tardes, gracias a todos por escuchar este primer programa de construcción que está enfocado exclusivamente para temas de la construcción, para arquitectos, ingenieros y sobre todo personas vinculadas con la industria de la construcción. Mi nombre es Octavio Novoa y el día de hoy me encuentro con dos invitados de lujo, dos invitados especiales. Uno de ellos a que le tengo un gran agradecimiento porque hace un poco más de un año, cuando iniciamos este proyecto de Enlaces de la Construcción, fue la primera persona que me permitió hacerle una entrevista y que gracias a eso todo empezó a crecer de una manera exponencial y tuvimos un gran éxito. Me refiero al ingeniero Carlos Pérez Villas, a que le agradezco muchísimo el día de hoy que esté con nosotros, ingeniero. Gracias por la invitación, gracias a ti y te saludo con afecto y a tus telescuchas. Muchas gracias. ¿Cómo se dice en audiencia? La audiencia de su programa de radio. Estamos haciendo una transmisión en vivo de Facebook Live, haciendo también este experimento con estas nuevas tecnologías y acompañados también del contador público Miguel Ángel Vidrio, que es una persona también especialista en los temas de valores, de la familia, de todo eso. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Mucho gusto. Gracias, Octavio, mucho gusto. Estoy para servirles. Gracias. Un placer estar contigo. El día de hoy, el primer tema que vamos a tomar en este programa es la empresa constructora socialmente responsable, pero creo que debemos de irnos desde un principio. ¿Qué es ser socialmente responsable, ingeniero? Bueno, yo creo que ser socialmente responsable es ser un individuo solidario. Pero me gustaría más entrar en un contexto de señalar que en la industria de la construcción la importancia que tiene el ser socialmente responsable. Sí. Sí, porque constantemente escuchamos referencias a la construcción. Nuevos edificios, la adecuación de calles, mejoras en las carreteras, pero el impacto que tiene la industria de la construcción en nuestra vida, en nuestro país, poca gente lo conoce. Detrás de la industria de la construcción se resguardan un sinfín de personas que trabajan día a día con dedicación y sobre todo con pasión para hacer de nuestro mundo un lugar funcional y estético. Hablo de arquitectos, ingenieros, colocadores de piso, diseñadores. Todo eso hace posible que cientos de miles de personas vivan y convivan en las grandes ciudades. Creo que por ahí sería el inicio. Sí, y hay una palabra importante que acabas de mencionar, ingeniero, que es personas. Al final de cuentas, creo que vamos a llegar a ello, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, es importante porque ser socialmente responsable, la primera parte debe ser siempre el capital humano. El capital humano es la potencia máxima con la que se cuenta en todo proyecto. La Organización Mundial de la ONU puso un estricto programa para tratar con dignidad a las personas e instituyó 10 principios. 2 tienen que ver con la dignidad humana, 4 tienen que ver con las normas laborales, 3 tienen que ver con el medio ambiente y 1 con la corrupción. Pero principalmente socialmente responsable tiene que ver con la sociedad donde se instala la empresa. Tiene que ver que la empresa contrate personas de esa comunidad, que se beneficie la comunidad, que no se contamine, pero sobre todo que no acepten corrupción. Eso es lo más importante, no aceptar la corrupción. Poner su granito de arena, se puede decir así. Así es. Ingeniero, ¿y en la industria de la construcción se puede? Es como en todas las actividades del ser humano. Al principio puede revestir una dificultad de aceptación a un cambio, pero creo que sí, creo que el resultado es bueno. Actualmente tenemos muchas empresas ya socialmente responsables certificadas por el Centro Mexicano de Filantropía. Y también tenemos, dentro de la Cámara de la Construcción, tenemos un programa con el Pacto Mundial de la ONU, en donde las empresas de la construcción se adhieren y ha funcionado. Tenemos ya un programa también de trabajo con los estudiantes de la universidad
que se les adoctrina, por decirlo de alguna manera, en este tema de la responsabilidad social. Sí, hay un convenio que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco, mantiene con una universidad, la UTJ, si mal no recuerdo, Así es. en donde ellos envían a jóvenes becarios y hacen esa mancuerna de empresa y precisamente la escuela, ¿no? Escuela, empresa, que es interesante para darlos a conocer también, porque ellos son la semilla en ese crecimiento. Sí, y parte de la responsabilidad de una empresa es la de capacitar, la de ir haciendo más conocedores a los ingenieros, a los arquitectos, a los trabajadores de la industria de la construcción, en una capacitación que nos ayuda, porque les puedo comentar que de unos, ¿cuántos llevaremos, Miguel? Es como la cuarta generación de unos 400 o 500 muchachos. Fácilmente 50 o 80 salieron con trabajo ya. Se quedaron a trabajar en la empresa que les dio la becaria. ¿Y qué gana la empresa? ¿Qué gana la empresa siendo socialmente responsable? Puede ser, una empresa, su objetivo es tener una utilidad, debe de ganar, pero ¿puede ser socialmente responsable y a la vez ganar? Sí, claro, y hasta creo que gana hasta más. Creo que gana hasta más porque en este tema tenemos dentro del Pacto Mundial, como lo decía ahorita Miguel, hay un tema que es la anticorrupción. Entonces, primero que nada, una empresa socialmente responsable tiene que ser anticorrupción. El ser anticorrupción evita que haya un costo marginal en los trabajos. Y bueno, pues creo que eso le da. Aparte de que no nada más es el no ser corrupto, sino que también es el tener la capacidad de trabajar en la preparación de nuevos esquemas, de nuevos muchachos, de nuevos valores. Creo que sí, por ahí. Sí, pero la empresa tiene que poner entonces la muestra. Claro. La empresa como un ser moral, como un ente moral, tiene que tener todo eso es un conjunto de valores, no nada más es el no ser corrupto, es un conjunto de valores. Hay que capacitar, hay que atender lo que sea Miguel, a su capital humano, hay que son 10 o 12 acciones las que tiene que hacer Miguel, ayúdame, son los stakeholders, se llaman, los identifica la empresa, es el medio ambiente, es los medios de comunicación, el cliente, el proveedor, el gobierno. Es un esquema de un círculo que tiene que estar en coordinación. Tienen que estar vinculados. Vinculados totalmente. Porque en el caso del medio ambiente, Miguel Ángel, ¿qué es lo que hace una empresa socialmente responsable? Te voy a dar un ejemplo. Hay empresas que se dedican a empresas de asfalto y que producen ese material que para muchos es contaminante. Sin embargo, son empresas socialmente responsables. ¿Cómo puede ser una empresa de ese giro ser socialmente responsable? Son 3 puntos muy sencillos en el caso del medio ambiente. El primero, tiene que prevenir en su empresa la contaminación. Prevenir. El segundo es favorecer con las empresas con las que se va a contratar en ese lugar, favorecer a empresas que prevengan la contaminación. Y el tercero, el más importante de todos, promover el cuidado del medio ambiente. O sea, lo que yo produzco, trato de hacerlo sin contaminación. Contrato a personas que cuiden no hacer contaminación. Pero lo principal es promoverlo, poner el ejemplo de que se puede trabajar sin contaminar, pero se tiene que comprometer todo el medio. ¿Iniciando desde pequeñas acciones? Iniciando desde pequeñas acciones, desde cuidar la basura, desde separar la basura, desde poner plantas de tratamiento de agua, que es muy importante, no contaminar el subsuelo. Entonces la empresa constructora y los relacionados con la construcción tienen una gran responsabilidad en ese sentido. En ese sentido, sí. En ese sentido es de lo que más padecemos en la industria de la construcción, la contaminación. ¿Hay resistencias, ingeniero, en adoptar ese tipo de actividades de cuidado del medio ambiente? No le llamaría resistencia. Le llamaría que el cambio natural en el ser humano produce de entrada una especie de resistencia, pero en cuanto empiezas a ver que ser socialmente responsable se refleja en el bolsillo,
se refleja en mejores utilidades, se mejora la productividad, se mejora la asistencia. Y entonces es cuando empieza la gente a darse cuenta, los empresarios nos empezamos a dar cuenta que sí conviene ser socialmente responsable, que es que en principio parecería que es una moda, pero cuando se convierte en una forma de vida, entonces es cuando empieza a dar resultados. Entonces no solamente es la empresa, sino eres tú. Eres tú, y lo decía Miguel ahorita, eres como ser humano, ves primero yo, arreglo mi mundo, arreglo mi entorno, y entonces espero que el entorno de alrededor trabaje en congruencia conmigo. Entonces la persona, Miguel Ángel, debe de ser la que debe iniciar este proceso. En lo personal debe iniciarse y después permear en los demás, en su empresa, por supuesto, pero en su familia, etcétera. Claro, es iniciar conmigo mismo, después llevarlo a mi familia, o sea, educar con el ejemplo. Y ya en el caso de los trabajadores, tratarlos con dignidad, capacitarlos, pagarles buenos salarios, ponerles horarios normales de trabajo y no contratar empresas que no traten con dignidad a sus trabajadores. O sea, rechazar la explotación infantil, rechazar la esclavitud, rechazar empresas que no permiten que haya sindicatos, rechazar el racismo. Todo eso nos va a llevar a una palabra muy importante que requiere la construcción, la confianza. ¿Y cómo se van a beneficiar? Pues los bancos prefieren darle créditos a empresas socialmente responsables. La sociedad prefiere comprar a empresas socialmente responsables. Si vemos el ciclo que te comenté, de primero me corrijo yo y luego contrato empresas que están luchando por ser socialmente responsables. Entonces ese va a ser el principal beneficio. Pero si esa empresa está tratando con dignidad a sus trabajadores, los capacita, los va a hacer más productivos, los va a hacer más fieles a la empresa, van a ser parte del equipo, se van a sentir integrados al equipo, y al ser más productivos los hace más competitivos, y eso nos hace tener más éxito en el campo. O sea, el cliente va a comprarle a empresas que tratan bien al personal, que hacen las cosas con calidad. O sea, no basta tener un buen producto, hay que tener garantía, hay que tener servicio y precio, pero esas 4 cosas generan una sola palabra: confianza. Ingeniero, ¿algo más al respecto? Pues la confianza. Comentar que se genera dentro del empresario, se tiene que generar un equilibrio, tiene que buscar el equilibrio entre sus clientes, sus proveedores, el medio ambiente, el gobierno, la sociedad. Cuando una empresa como la que mencionabas de asfaltos llega a trabajar a una casa, a una calle, a una colonia, pues es evidente que los humos, las emisiones, el propio tráfico se ve afectado. Y sin embargo, si el empresario es socialmente responsable, se va a preocupar porque lo que haga en la mañana quede listo en la tarde. Y barrer y trapear la calle, dejarla como la encontró, y tiene que hacerlo. Eso se va a reflejar en una mayor productividad, porque no va a tener costos marginales de después ir, que le hablen y que le digan: oye, pues ahora ven a llevarte la basura que dejaste, ¿no? Y tenga que hacer el movimiento. En un solo movimiento sale todo. Entonces tiene que ser más eficiente. Se convierte en más eficiente aunque no lo quiera. Si no, no podría. Si no, no puede. Así es. Y tiene que buscar, pues, por supuesto, como una empresa generadora de riqueza y la que reparte riqueza, tiene que tener a sus accionistas dentro de los rangos de lo que se programó ganar. Y creo que funciona ser socialmente responsable. Y continuando con este tema del medio ambiente, recuerdo muy bien que hace algunos meses ya, en alguna reunión que tuvimos ahí en la Cámara de la Construcción, la Delegación Jalisco, en donde recuerdo muy bien que hiciste un comentario que algunas empresas se dicen socialmente responsables, pero que olvidan también que tal vez el ladrillo que están comprando está fabricado en una ladrillera donde trabajan menores de edad, donde se está explotando el trabajo infantil, y esto rompe con ese esquema. A veces no lo hacen, no quiero decir que lo hacen de una manera intencional, sino tal vez no llegan más allá, no llegan hasta ese punto en donde también tienen que vigilar a sus proveedores, y más que vigilar, saber quiénes son para poder contribuir y que entren a su esquema de socialmente responsable, empresa socialmente responsable. Ese desconocimiento tenemos que abatirlo
¿Cómo, ingeniero? ¿Cómo? Precisamente a través de identificar a tus proveedores. Si tú eres una empresa socialmente responsable, vas a buscar proveedores socialmente responsables. Todavía se maneja el ladrillo en nuestro país y en nuestra ciudad. Y a mí ese comentario que hice en aquella ocasión me dio a pensar y me puse a investigar. Y una mini encuesta realizada con mis amigos, compañeros de constructores, me decía que pocos sabían que había niños trabajando en las ladrillas. Por desconocimiento. El desconocimiento total. Pocos sabían en ese tiempo, hoy ya saben más, que había que tener un programa de depósito para nuestros residuos sólidos. A eso iba justamente. A pocos saben que hay una norma que nos obliga a tener un depósito, un tiradero proporcionado por la autoridad. Entonces, función propia de la Cámara es la de difundir todo esto, y lo ha hecho, ha tenido la visita de la delegada del Medio Ambiente, y sí creo que ha funcionado, pero sí es importante el que empecemos como socialmente responsables a ver nuestros proveedores, ¿quiénes son? Sí, porque también te encuentras que hay en otros niveles y en otras cosas, pero que en China pasaba lo mismo y en Irán pasaba lo mismo. Entonces te das cuenta y cortas ese proveedor. O lo invitas a que no lo haga. Pero creo que ha funcionado, ya es más el conocimiento que existe. Y sobre todo, insisto, en la identificación de tus puntos de interés, de tus grupos de interés. Un grupo de interés muy importante es el proveedor, que tiene que ser beneficiado o retribuido con el pago oportuno y en tiempo de lo que te vendió, de lo que te dio. Porque también era muy común en un tiempo que las empresas constructoras teníamos un estigma de que éramos dilatadas para pagar. O sea que hay que contratar ahora, que me lleve las cosas mañana y te pago el anticipo dentro de 2 meses. Pues algo había de eso. Entonces también es socialmente responsable cumplir con tu proveedor. Ah, claro. Tu proveedor cumple. Claro. Tú cumples. Así es. En las condiciones que hayas pactado. Así es. Y cuando trabajas en ese esquema, las cosas funcionan. Se vuelve un círculo recurrente donde todo el mundo trata de hacer las cosas bien. Y es un círculo virtuoso. En donde esa cadena de valor realmente se forma como cadena de valor. Así es. Y que nos permite también conocer a nuestro proveedor. Ya estamos hablando de 2 temas, medio ambiente es uno, nuestros proveedores es otro. Y otro tema sumamente importante que de alguna forma la industria de la construcción ha sido golpeada en esto, que es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción. El simple hecho de decir soy empresario de la industria de la construcción para muchos es decir eres una empresa corrupta. Hay tal vez para algunos empresarios una mala visión de lo que es una empresa constructora, cuando no es así, es absolutamente lo contrario. Que sí hay algunas empresas que tengan ese tipo de actividades, no lo podemos negar, sin embargo no podemos generalizar, y es algo que el ser empresario ya para algunos es un estigma, es decir, eres malo. ¿Qué opinas al respecto, ingeniero? Que creo que se ha hecho mucho ruido de un tema y de repente es muy fácil echarle la culpa a un sector. Así es. De repente es muy sencillo decir, bueno, pues el sector de la construcción son los más dados a la corrupción. Y pues a lo mejor por las condiciones mismas de que se manejan a través de una contratación, a través de un esquema de licitaciones. Pero la verdad es que yo te puedo decir que no es tanto. No, al menos a mí en lo personal, a mí no me han pedido dinero nunca. Y eres un empresario que trabaja también para el sector público. Sí, claro. Yo tengo, pues casi es mi principal cliente. Y tengo 30 años trabajándole y a mí nunca me han pedido un centavo. Sí. Sé y se oye, mas yo no he visto que hay a quien le han pedido. Pero también me he dado cuenta que es muy fácil evadir muchas cosas a través de decir, no, pues me están pidiendo. Puede ser una justificación. Una justificación para no pagar. Una justificación para alargar el pago de algo, ¿no? Sí. Pero yo no señalaría que la empresa de la construcción pudiera ser más allá de lo que como ser humano somos débiles todos. Entonces pudiera ser
que alguien tuvo una debilidad en algún momento y bueno, pues salió. O tal vez alguna necesidad. O tal vez alguna Se puede necesidad, aprovechar de eso también. alguna oportunidad. Una oportunidad. Sí, pero yo no señalaría, y mucho menos a la industria de la cual yo estoy inmerso tanto tiempo. Claro, claro. No. Es una industria que ha contribuido y sigue contribuyendo muchísimo para el Producto Interno Bruto del país y que tiene una importancia fundamental en el crecimiento, en el desarrollo de este país. Sí. Y durante muchísimos años. Y más ahora que ya también desde hace muchos años los empresarios han tenido la oportunidad de integrarse en una Cámara de la Construcción, en donde se ha trabajado para el apoyo no solamente de comunidades, etcétera, sino el apoyo del crecimiento de este país. Sí, claro. Es fundamental. De hecho, un dato al margen nos dice que la industria de la construcción detona 37 ramas industriales. 37. Es una de las principales, si no es la principal, es una de las principales generadoras de empleo. Y derrama la economía de manera inmediata. Y derrama la economía de manera. Eso es lo que yo creo que pudiera pensarse que con esos impactos económicos que tiene, es donde pudiera pensarse que es lo más susceptible de ser una industria que sea fácil meterse en la corrupción. Pero pues eso ya está en la conciencia de cada quien. Llegamos al tema de las personas, que es donde vamos a hablar con nuestro invitado Miguel Ángel Vidrio, que es conocedor de personas y valores, y sí, que lo vamos a hacer después de este breve corte que vamos a tener en un momento. Si ustedes quieren enviarnos algún comentario, está el teléfono de WhatsApp, el 333-967-3305, en donde recibimos todos sus comentarios, y sobre todo en la página de Facebook, Enlaces de la Construcción. Vamos a tomar un par de minutos y continuamos. Estamos listos, continuamos con nuestro programa, primer programa de Enlaces de la Construcción. Un saludo de Rodrigo del Olmo, gracias Rodrigo. Rolando Torres también, siguiéndonos desde la Ciudad de México. Enrique Martínez, le gusta el programa, felicitaciones. ¿Cómo podemos saber? Una pregunta, ¿cómo podemos saber cuándo en verdad una empresa es socialmente responsable? Es una de sus preguntas. Carlos Riverola dice: en caso de que clausuren una obra por parte del gobierno, ¿eso quiere decir que la empresa no es socialmente responsable o no tiene nada que ver con la clausura? Creo que definitivamente no. Rodolfo Pérez nos saluda también. Fernando Zamora le manda un saludo cordial al ingeniero Carlos Pérez Villas. Oscar Bracamontes también nos felicita por el programa y estar hablando en detalle. Ingeniero, sí, ¿tiene algo que ver cuando una empresa es clausurada su obra, porque no ser socialmente responsable? Dependería de ver las causas de la clausura. Debe de ser una violación al reglamento, debe ser una falta de algún permiso, pero pues sí debería de ser debería ser responsable más que socialmente, debe ser primero responsable de trabajar dentro del esquema de los reglamentos vigentes. Debe ser el primero. Sí, o sea, si eres socialmente responsable, independientemente de la siguiente pregunta, ¿cómo saber que una empresa es socialmente responsable? Existe a través del CEMEFI, del Centro Mexicano de Filantropía, la particularidad de poder aplicar para ser socialmente responsable, y ellos te dan una certificación por medio de una guía por medio de una guía que aquí la traigo rápidamente. Hay que definir objetivos. Se hace una entrevista por parte de CEMEFI, declaras tu interés como empresa ser socialmente responsable, se integra un comité de responsabilidad social entre la empresa y el CEMEFI, hay un decálogo que tiene que hacer la empresa, un plan y programa de implementación, cuándo y cómo y dónde y quién lo va a implementar. Se hace una autoevaluación, hay que documentar para sustentar, se hace un análisis, se asegura la calidad, se hace un otorgamiento público del certificado, se retroalimenta y se genera la cadena de valor. En ese momento el CEMEFI te otorga el reconocimiento como empresa socialmente responsable. ¿Sí? No hay pudiera ser una máscara, una cara de una empresa, ¿no? Que digas esta sí es, esta no es. El caso de la empresa que le clausuren una obra, pues definitivamente violó algo.
Sí. Sí, definitivamente no tomó en cuenta algún requisito y bueno, pues para esta la autoridad. Para esta autoridad, para hacerlo cumplir. Para hacerlo cumplir y que las cosas funcionen, porque la autoridad es la que nos está diciendo o nos está protegiendo al ciudadano de que no haya alguien que viole los reglamentos y que me afecte después a mí. Sí, entonces, tiene que estar cuidando la norma. Tiene que estar cuidando la norma y si la violó, pues se hizo acreedor a la clausura. Sí. Y ya, pero yo creo que la autoridad no clausura si no tienes alguna... No, y también hay esa idea que una constructora puede llegar a hacer lo que quiera cuando tiene muchísimas restricciones y tiene que cumplir con muchos requerimientos, no solamente para obtener un contrato, sino después de haber obtenido ese contrato. Son cláusulas muy específicas que lo obligan a cuidar todo ese proceso hasta llegar a un buen término de la obra y entonces ya pues, poder solicitar su pago, porque no es solamente tener el contrato y ya, ahí no termina. No, claro que no. No, claro que es un proceso el que tiene que seguirse y no es sencillo porque hay muchas normas, hay varias, y hay que tenerlas en mente. Empezando porque el director responsable de la obra tiene que tener el panorama muy claro de lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, si lo clausuraron, pues algo violó. Sí, en un programa posterior vamos a hablar de lo que es ser director responsable de obra, que también muchos piensan que el ser responsable de obra es nada más para firmar el papelito, cuando el que lo hace así tiene un gran riesgo, porque tiene también consecuencias legales, penales incluso, ¿verdad? Sí, penales incluso, sí, pues puede causar un problema muy serio. De hecho, la certificación como director responsable de obra obliga dentro del registro de profesiones a que nos estemos capacitando cada cierto tiempo, porque tenemos que renovar nuestra cédula. Sí, entonces es una nueva norma ya. Es una nueva norma capacitándose de una forma continua para la renovación de la cédula. A todas aquellas carreras que tenemos injerencia directa sobre la salud pública. Así es, que no solamente un médico tiene problemas con una persona si no la atiende bien y puede causar la muerte, tiene una responsabilidad directa, también los ingenieros, porque podemos tener consecuencias graves en caso de que un edificio colapse, y el ejemplo clásico y muy reciente es la Ciudad de México en los temblores que tuvieron hace algunos meses, donde los directores responsables de obras pues fueron inmediatamente solicitados para ver qué había pasado con esa obra. Uh-huh. Fueron muchas vidas las que costaron. Entonces el ingeniero civil y el arquitecto tienen muchas responsabilidades en ese sentido. Pues qué bueno que se hizo ya, ¿no? Qué bueno que se está avanzando. Hasta poco a poco nuestro país está entrando en un esquema de legalidad, en un marco legal, que pues nos está tomando trabajo porque había muchas facilidades, pero... Sí, y es consecuencia también de los tratados que a veces se nos olvida, pero el Tratado de Libre Comercio firmado con los Estados Unidos y Canadá también en algunos de sus puntos obligan al gobierno mexicano, y esto permea incluso hasta normas constructivas, para poder llegar también a ciertos niveles en donde la corrupción es uno de ellos. Uno de los capítulos que está en este momento en discusión con esta nueva revisión del tratado es justamente los capítulos de la corrupción. El capítulo que tenemos que cuidar eso para poder ser parte de ese Tratado de Libre Comercio. Así es. Y en ocasiones no lo vemos. Pensamos que nada más firmar un acuerdo comercial para vender aguacates o vender camarón, pero no es así. Llega incluso hasta la norma para hacer una carretera. Sí. Que si queremos que un camión de carga venga de los Estados Unidos o de Canadá hacia México, nosotros debemos de tener también ciertas normas en la construcción de vialidades y carreteras y autopistas, si no, no podemos ser parte de ese tratado. Es correcto. Y hasta eso permea ese tipo de tratados que tenemos como país firmado con otros países. Y que nos obliga a ser mejores cada día. Nos obliga a mejorar. Es algo que a veces olvidamos, pero siempre en la plática de lo que hemos estado diciendo en este momento, durante estos minutos, llegamos a lo mismo, y me parece muy significativo, al tema de las personas, Miguel Ángel. Sí. Siempre llegamos a eso. El meollo del asunto me parece que está en ser mejores personas y en los valores. Claro. ¿Qué opinas al respecto? Mira, para identificar una empresa socialmente responsable, sí se nota.
y principalmente son sus principios. Los principios son esas normas. Los principios para edificar una sociedad digna para el hombre es el esquema, la estructura, son las vigas, son los cimientos, son las dalas, las traves. Y esas normas se deben de vaciar en un código de ética con el cual tenemos que ser congruentes, donde se van a fijar las reglas que van a seguir para ser socialmente responsables. Y la persona que no obedezca las reglas simplemente es corrupta. O sea, la corrupción es no obedecer las reglas. Si todos obedecemos las reglas, pues todos estuviéramos llenos de valores. La ética son normas, es costumbre. Pero los principios, para que realmente nos den confianza, deben de estar fundados en la honestidad. Una persona, una constructora que tiene vicios o deja vicios ocultos o no cumple con las normas, ya está desobedeciendo las normas. Y eso te lleva al edificio de la corrupción. El edificio moral, socialmente responsable, está fundamentado sobre el cimiento que es la honestidad, es la verdad. Cualquier cosa que no sea la verdad es mentira. Y la corrupción es la mentira. Y la empresa o la institución que se funda en la mentira, pues se hunde. Y el mentiroso empieza a tener dos problemas. No, el más grave no es el primero, que nadie cree en él. No es su principal problema. El principal problema del corrupto es que él no cree en nadie, porque piensa que todos son igual que él. Entonces, la congruencia es lo que se necesita en México. Tenemos muchas normas, tenemos muchos tratados, tenemos el decálogo, pero lo importante es cumplirlo. O sea, la diferencia entre conocer el valor y cumplirlo es la virtud. Y si una persona virtuosa se nota porque cumple las reglas, cumple con los principios. Pero entonces, si vamos a fundar una sociedad digna y vamos a pretender credibilidad internacional, pues debemos de cumplir con esas normas con la congruencia. La congruencia es sentir, pensar, decir y actuar en la misma dirección. Porque decimos una cosa, pensamos otra cosa, sentimos otra cosa y al final terminamos haciendo lo incorrecto, lo que está mal. La congruencia es fundamental. La congruencia es indispensable, basado en un código de ética, donde, como dijo Carlos hace un momento, donde una de las repercusiones puede ser una denuncia penal y la cárcel. Que no se trata de llegar a eso. No se trata, pero los que entramos en el torbellino de la corrupción sabemos que ese puede ser nuestro destino. Sí, eso es definitivo. Principios, valores y congruencia. Congruencia. Hay una parte importante que me gustaría mucho, ingeniero, que nos hiciera favor de comentarnos en estos últimos minutos del programa. Yo sé que tú estás muy involucrado en algunas asociaciones sin fines de lucro que están buscando apoyar a la comunidad y que realizan trabajos en donde también estás involucrado, Miguel Ángel, en apoyar a comunidades, sobre todo comunidades relacionadas, comunidades que tienen algunas carencias económicas y que necesitan del apoyo también en cuestión de vicios que se tienen, como la drogadicción, el alcoholismo, y que también esa parte de la industria de la construcción o de los empresarios involucrados con la industria de la construcción colabora y ayuda, y que muchos no conocemos. Platícanos algo al respecto, ingeniero. Sí, hace 4 años se fundó, valga la redundancia, la Fundación del Sector de la Construcción. Sí. Y posteriormente, ya que estábamos trabajando con ella, fundamos la OLA, sin H, OLA. OLA es Obra Libre de Adicciones. Sí. En donde estamos tratando de prevenir al sector de la construcción de los problemas que tiene una adicción. Y lo que hacemos pues es ir a las comunidades donde preponderantemente viven gente de la construcción, nuestros obreros de la construcción. Aunque esto está dirigido a toda la cadena de la construcción. Está dirigido desde el que vende azulejo, el que vende baños, el que vende pinturas. Está inmerso en este tema de la construcción. Entonces, nosotros lo que hacemos es juntarlos, platicarles, invitarles una comida un domingo con toda su familia y platicarles. Esto es en colaboración con Miguel Ángel y con el Centro de Integración Juvenil.
les platicamos, les advertimos del problema que existe cuando hay alguien que es adicto. Y si alguien ya tocó fondo y quiere rehabilitarse, la fundación le costea la rehabilitación a través del Centro de Integración Juvenil. Eso prácticamente nos ha llevado a tener una audiencia de casi 8,000 trabajadores de la industria de la construcción. Y próximamente aprovecho los micrófonos para invitarlos a que nos acompañen para que vean lo que hacemos. El próximo domingo 18 vamos a tener una reunión en el Cerro del Cuatro, en una de las parroquias de ahí del Cerro del Cuatro. Ahorita no me ha dicho el padre en cuál. Vamos a tener una reunión en la que les platicamos precisamente, les llevamos videos, les llevamos gente que da testimonio de que ellos eran adictos y ahora cómo viven siendo ya rehabilitados. Y pues creo que muy difícil porque es imposible llegar a tanta gente, pero sí, poco a poco lo estamos haciendo. Esos testimonios se presentan en ese evento. En ese evento, sí. Invitamos siempre habla el Centro de Integración Juvenil sobre la prevención de adicciones, habla Miguel Ángel sobre valores, habla ahí invitamos siempre un par de adictos, de rehabilitados que den testimonio él me tocó en el último que tuvimos una persona que dio testimonio, no tiene un brazo, y dio testimonio y dijo: yo me puse borracho y cuando desperté ya no tenía brazo. Caray, no se dio cuenta. No se dio cuenta porque se subió a su automóvil completamente ebrio y chocó, y de la manera del choque, y dice: cuando desperté ya no tenía brazo. Entonces ese tipo de testimonios duros, pero pues muy impactantes. Y es el tipo de testimonios que hacemos. Ayudan a las personas a recapacitar. A que se den cuenta de que es un problema la adicción. ¿Y en sus familias qué platican con las familias de los trabajadores? ¿Les dan pláticas de algún tipo a las señoras, a los niños? Ellas escuchan todo por eso lo hacemos con niños y con la esposa, para que la familia entera, porque también el codependiente, la persona que tiene un familiar que es adicto, y tiene un problema muy serio de codependencia porque está viviendo con alguien que es adicto y sufre hasta de violencia familiar y una serie de cosas. También le damos apoyo. También, si solicita el apoyo, también lo damos. También en la plática se les habla completamente de todo el entorno de qué es esto. Un entorno general de todo el problema de las adicciones. Todo el problema de las adicciones. Y de alguien que no pertenezca a esa fundación, ¿puede colaborar, Miguel Ángel? ¿Puede ayudar? Cualquier persona, es lo que hace falta. Cualquier persona que esté dispuesta ¿No necesita a hacer ser una gran empresa para apoyar? No, cualquier persona que quiera hacer algo por el otro desinteresadamente es bienvenido. Dar una plática, ofrecer algo, llevar refrescos, lo que sea es bienvenido. Se trata de dar, no recibir. La persona que se arrime con nosotros pensando que va a ganar algo, pues se está equivocando de puerta. Sí, bueno, sí Aquí ganan, se trata pero de en otro sentido. Ganan en otro sentido. Sí. Lo que nosotros comentamos a las familias, que son los principales formadores de las personas, a la escuela, a la iglesia, el gobierno, nada más les da conocimiento, les da información, pero el padre de familia es el que tiene que decirle al hijo qué hacer con esos conocimientos. El principal formador de los hijos deben de ser los padres de familia. Y muchas veces llegan los muchachos a las empresas y ya con títulos y no saben trabajar, no saben qué hacer con sus conocimientos. La Universidad de Guadalajara te dice piensa y trabaja, no te dice estudia y trabaja. El padre de familia tiene que ayudar a sus hijos en su vocación. Y nos damos cuenta que muchas empresas pues llegan de familias desintegradas o que no les importa o que tienen dinero pero piensan que su principal función es de ser proveedor y no de formarlos. El don más grande que puedes hacer por tus hijos es hacerles descubrir su riqueza, no compartirles tu riqueza, porque eso los va a hacer inútiles, los va a hacer improductivos. Y una persona mentalmente sana no puede ser feliz si es improductivo. Entonces nos interesa mucho la familia. La familia es fundamental porque es el soporte. Es el soporte de ese trabajador que está desde el lunes hasta el sábado intensamente colaborando en una empresa y que al final tiene que llevar ese sustento, y que si hay una adicción a veces ni siquiera llega a ese salario que recibió.
A veces que llega el sábado en la tarde y ya no traen dinero, Claro. que es muy común en la industria de los trabajadores que tienen alguna adicción, ¿verdad? Sí, de hecho, dentro de los grupos de trabajo que hemos participado, hemos intentado cambiar el esquema de las rayas. El pago. Y el pago. Se ha conseguido mucho que acepte que le pagues con vía electrónica, vía tarjeta. Sí, ya también por ley que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, haces eso. Pero esto lo veníamos haciendo desde el año pasado. Ujú. Y además, ya no pagar el sábado, pagar el viernes. De tal manera que el sábado no se pueda quedarse en la obra o irse al fútbol o alguna cosa con el pretexto. Entonces ha funcionado, pero pues es una idiosincrasia muy fuerte la que hay que trabajar al respecto. Y hay empresas que también dentro de las obras realizan eventos para sus trabajadores justamente los sábados. No solamente el día de la Santa Cruz, sino también llevan algún evento en donde invitan a las familias y ese día también hacen esa actividad para recrear y hablar acerca de adicciones, por ejemplo. ¿Sabes de alguna de ellas que lo esté haciendo? No. Sí, hay una empresa que lo hizo aquí en Guadalajara también. Y nada más antes de que se me olvide, ingeniero, y para concluir, ¿por qué se hace este evento? Y para los que no conocen la ciudad de Guadalajara, en el Cerro del Cuatro, ¿qué características tiene esa comunidad? Tiene la característica de que muchos empleados obreros de la construcción viven ahí. Es el municipio de Guadalajara y nosotros tenemos la recaudación de recursos a través de los amigos que le trabajan a los ayuntamientos. Entonces, en este caso, escogimos Guadalajara, como hemos estado en Tonalá, como hemos estado en Tlaquepaque. O sea, si alguien desea en otro estado, en otro municipio que no sea de Guadalajara, su zona conurbada, replicar este tipo de actividades que ustedes realizan, ¿lo puede consultar con alguien para buscar ese apoyo? Por supuesto. ¿Con quién? Danos algún dato, o si alguien quiere colaborar para estos eventos que se hacen. ¿El próximo cuándo es? Recuérdame. El día 18. El día 18, que es el domingo. Es domingo. Siempre lo hacemos los domingos. Siempre lo hacen los domingos. Para que pueda asistir la familia. ¿Con quién se puede comunicar, aparte de enviarnos un mensaje a nosotros, Enlaces de la Construcción, y que también podemos vincularlo? Sin embargo, si tú nos puedes dar algún dato, y será bienvenido. Te daría mi correo electrónico, o quieres que lo compartamos después en nuestra página. Lo compartes en la página y a través de aquí de ustedes me gustaría que fueran un padrinazgo también. Muy bien, sí, si alguien quiere colaborar o saber qué se está haciendo para poderlo replicar en su comunidad, en su municipio, dirigido para la empresa de la construcción, no solamente para la empresa de la construcción. Así es. Es para todos, pero tenemos esa prioridad, digamos. Así es. Qué bueno, ingeniero, me da mucho gusto su asistencia. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a ver los últimos comentarios, si es que tenemos. Me parece que ya nos están viendo algunas personas, en donde Vanessa Mendoza nos saluda de la Ciudad de México. Muchas gracias. Habla de que constructoras que hicieron reposición de casas no fueron responsables, dejaron malos trabajos. Efectivamente hay algunas empresas en ese sentido. Enrique Pérez, desde Durango, gracias Enrique. Francisco Pedrosa, que también nos está viendo desde Mérida, él es ingeniero civil y le agrada mucho que estemos hablando de este tema. Dice que no hay programas enfocados a la industria de la construcción, es uno de los objetivos. Este es el primer programa en ese sentido, exclusivo para la industria de la construcción, y es un placer para mí haber sido apadrinado por dos personas que admiro, que respeto mucho. Miguel Ángel es una persona que ya no di su trayectoria porque nos íbamos a estar una hora hablando de todo lo que, de sus libros publicados, de todo lo que ha hecho, y otra hora para hablar de la trayectoria del ingeniero Carlos Pérez Villas, que preferí mejor irnos al grano porque ustedes nos van a quitar 2 horas del programa y entonces era más importante hablar de la empresa constructora socialmente responsable. Sí. Esto es nuestro primer programa, nos queda un par de minutos para algún comentario adicional que gustes hacer, ingeniero, por favor. Pues en principio agradecerte la oportunidad de poder platicar lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, e invitar a nuestro público, nuestra audiencia, a que nos ayuden, nos puedan, alguna de las empresas constructoras que nos esté escuchando, simplemente que tomen contacto contigo y nos ponemos de acuerdo
y podemos hacer algo. Y agradecer a Miguel Ángel también el haber aceptado la invitación. Gracias, Miguel Ángel. Sí, Miguel Ángel. ¿Algún comentario? Pues estoy para servirles cuando gusten. Cada vez que me necesiten estoy aquí con ustedes. Muchas gracias, el foro está abierto. Si alguno de ustedes en algún momento quiere compartirnos alguna invitación como la que ya se ha hecho, indudablemente aquí estamos para servirles y para también transmitirlo y que las personas que nos escuchan estén pendientes de esto. Ojalá que podamos colaborar todos. La industria de la construcción es una industria importante. Las personas que están vinculadas con la construcción trabajan fuerte y arduamente también para hacer este país un país mejor, y es definitivo. Podemos colocar nuestro grano de arena apoyando este tipo de acciones. Ingeniero, de nuevo, muchas gracias. Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias a ti, Octavio. Y gracias a todos ustedes. Soy Octavio Novoa y esto es Enlaces de la Construcción. Hasta luego. Gracias por escucharnos una vez más. No te pierdas nuestro siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales y nuestro sitio web, Enlaces de la Construcción.